Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, dramas y todo lo que acontece en el mundo del espectáculo turco. Soy yo, su anfitrión de siempre, listo para desenredar los hilos más enredados y traerles la verdad completa y nada más que la verdad, o al menos, mi versión de la verdad, con mucho cariño y un poco de picante por supuesto. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, un guiso de esos que dejan a uno con la boca abierta y con ganas de más. Estamos hablando ni más ni menos que de una supuesta confusión, un malentendido que involucra a nada más y nada menos que a Kerem Bürsin, la inteligencia artificial, o la IA, como le diremos por ahora para darle un toque moderno, Hande Erçel, y Afsanur Sancaktutan. Sí, lo han escuchado bien, un cuarteto explosivo que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales y que hoy vamos a diseccionar hasta el último detalle. Antes de que nos adentremos en este mar de chismes jugosos, como siempre les digo, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de mis actualizaciones. Me encanta tenerlos aquí conmigo cada semana y su apoyo significa el mundo para mí. Además, comenten, compartan, denle like, hagamos crecer esta comunidad de amantes del drama turco. Ahora sí, agarraos que despegamos. A ver, ¿por dónde empezamos? El meollo del asunto, la base de todo este revuelo, es una historia que ha estado circulando como la pólvora en las redes sociales. Se dice, se rumorea, se comenta entre dientes, que la IA, esta inteligencia artificial que supuestamente debería ser imparcial y objetiva, tuvo un pequeño lapsus. Según fuentes no confirmadas, pero que suenan bastante creíbles, la IA, al parecer, confundió a Hande Erçel con Afsanur Sancaktutan. Sí, lo sé, es un shock. Pero antes de que empiecen a gritar de escándalo, y a acusar a la IA de ser una enemiga de Hande, vamos a analizar la situación con un poquito de calma y objetividad. Recordemos que la inteligencia artificial, por muy inteligente que sea, sigue siendo un programa, un conjunto de algoritmos que aprende y se adapta a partir de los datos que se le proporcionan. Y seamos honestos, a veces esos datos pueden ser confusos. La historia, tal como la he escuchado, es la siguiente. Parece ser que la IA estaba siendo utilizada para analizar imágenes de celebridades turcas. No sé exactamente con qué propósito, quizás para un estudio de tendencias, para publicidad, o simplemente por diversión de algún desarrollador. El caso es que en un momento dado, se le presentó una imagen de Hande Erçel, y la IA la identificó como Afsanur Sancaktutan. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué la IA cometió este error? ¿A qué se debió esta confusión? Hay varias teorías dando vueltas por ahí. Algunos sugieren que Hande y Afsanur, aunque son actrices muy diferentes, tienen ciertos rasgos faciales similares que pudieron haber confundido al algoritmo. Quizás la iluminación de la foto no era la óptima, o quizás el ángulo desde el que se tomó la imagen no era el más favorecedor. Otros, más conspirativos, creen que la IA fue programada intencionalmente para cometer este error. ¿Quizás alguien quería generar polémica? ¿O quizás alguien quería demostrar que la inteligencia artificial no es tan infalible como creemos? No lo sé, la verdad es que en este mundo del espectáculo, todo es posible. Pero la cosa no termina aquí, ¿no, señores? Resulta que según los chismes, esta confusión de la IA llegó a oídos de Kerem Bürsin, el exnovio de Hande Erçel y un hombre que a pesar de la ruptura, parece seguir muy pendiente de la actriz. Y al parecer Kerem no se tomó muy bien el error de la IA. Los rumores dicen que Kerem se molestó mucho al enterarse de que la inteligencia artificial había confundido a Hande con otra persona. Algunos incluso afirman que llamó a los responsables de la IA para expresar su descontento y exigir una explicación. Otros, más exagerados, dicen que amenazó con demandar a la empresa por difamación. No sé si esto último es verdad, pero como ya les dije, en este mundo todo es posible. Ahora, ¿por qué se molestó tanto Kerem? Esa es la pregunta del millón. ¿Acaso sigue sintiendo algo por Hande? ¿O simplemente le pareció injusto que la IA, un programa supuestamente inteligente, cometiera un error tan garrafal? La verdad es que solo él lo sabe. Pero lo cierto es que su reacción ha alimentado aún más los rumores de una posible reconciliación con Hande. Y por supuesto, en medio de todo este drama, no podemos olvidarnos de Afsanur Sancaktutan, la otra protagonista de esta historia. ¿Cómo se tomó Afsanur el hecho de que la IA la confundiera con Hande Erçel? Pues según los chismes, la actriz se lo tomó con humor. Al parecer, se rió de la situación y comentó que al menos, ahora sabe que tiene algo en común con Hande.
Algunos incluso afirman que Afsanur aprovechó la ocasión para hacer un poco de publicidad personal. Publicó una foto suya en Instagram con el hashtag #LIA me confunde y escribió un mensaje divertido sobre la situación. Muy astuta la chica. En fin, es el drama, señores y señoras. Una confusión de la LIA, una reacción airada de Kerem Bürsin y una actitud divertida de Afsanur Sancaktutan. Un cóctel explosivo que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales y que, sin duda, seguirá dando mucho de qué hablar en las próximas semanas. Ahora bien, antes de que se me olvide, quiero recordarles que todo lo que les he contado hoy son solo rumores, chismes y especulaciones. No hay nada confirmado al 100%. Así que, por favor, tómenlo todo con pinzas y no se crean todo lo que leen por ahí. Y hablando de creer cosas, quiero lanzar una pregunta al aire. ¿Ustedes qué opinan de todo este drama? ¿Creen que la LIA cometió un error inocente? ¿O creen que hay algo más detrás de todo esto? ¿Creen que Kerem Bürsin sigue sintiendo algo por Hande Erçel? ¿Y qué les parece la actitud de Afsanur Sancaktutan? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre todo esto. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, vamos a resumir brevemente los puntos principales. Primero, la LIA, la inteligencia artificial, confundió a Hande Erçel con Afsanur Sancaktutan. Segundo, Kerem Bürsin, al parecer, se molestó mucho por esta confusión. Y tercero, Afsanur Sancaktutan se lo tomó con humor y aprovechó la ocasión para hacer un poco de publicidad personal. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Gracias por acompañarme una vez más en este recorrido por el mundo del chisme turco. Su apoyo significa mucho para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de mis actualizaciones. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos. Hagamos crecer esta comunidad de amantes del drama turco. También no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla también. Ahora sí, me despido por hoy. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen. Que esto no termina aquí. Como buen chismoso que soy, he estado indagando un poco más, buscando esas pequeñas migajas de información que hacen que una historia pase de jugosa a exquisita. Profundicemos un poco más en el tema de la LIA. ¿Qué tipo de inteligencia artificial era esta? ¿Era una de esas sofisticadas redes neuronales que analizan miles de fotos por segundo, o era algo más rudimentario, un programa más sencillo que se basa en algoritmos básicos de reconocimiento facial? Fuentes internas me han revelado que se trataba de un programa de reconocimiento facial bastante avanzado, utilizado por una importante agencia de marketing para identificar influencers y celebridades en imágenes de redes sociales. El objetivo, al parecer, era segmentar el mercado publicitario y dirigir campañas específicas a audiencias bien definidas. Entonces, ¿cómo pudo fallar un programa tan sofisticado? Aquí es donde entran en juego las variables. Como ya les mencioné, la calidad de la imagen, el ángulo, la iluminación, todo influye. Pero hay algo más, la LIA, por muy inteligente que sea, se basa en datos. Y si los datos que se le proporcionaron estaban sesgados, o incompletos, o incluso mal etiquetados, el resultado final puede ser erróneo. Imaginen, por ejemplo, que la base de datos de la LIA contenía más fotos de Afsanur con un determinado estilo de maquillaje y peinado, y menos fotos de Hande con ese mismo estilo. Es posible que el programa haya asociado inconscientemente esos rasgos específicos con Afsanur, lo que llevó a la confusión. Es como cuando uno está aprendiendo un idioma y confunde dos palabras que suenan parecido. Y ahora pasemos al plato fuerte, la reacción de Kerem Bürsin. ¡Ay, Kerem! Siempre dando de qué hablar. ¿Por qué se molestó tanto? ¿Es amor, es obsesión, es simple caballerosidad? La verdad, mis queridos chismosos, es que las interpretaciones son infinitas. Algunos dicen que Kerem, en el fondo, nunca superó su ruptura con Hande. Que la ve como la que se fue, la oportunidad perdida, el amor de su vida. Y que al verla degradada por un error de la LIA,
sintió la necesidad de defenderla, de demostrar que sigue importándole. Un acto de heroísmo romántico, si me permiten la licencia. Otros, más cínicos, creen que todo es una estrategia de marketing. Que Kerem sabe perfectamente que cualquier cosa que haga relacionada con Ande genera titulares y aumenta su popularidad. Y que por lo tanto su reacción no es más que un calculado movimiento para mantenerse en el candelero. Un maestro del marketing personal, dirían algunos. Pero mi teoría favorita, la que realmente me hace vibrar el corazón de chismoso, es la siguiente: Kerem, en el fondo, es un hombre justo. Un hombre que valora la verdad y la integridad. Y que al ver un error flagrante cometido por la Lia, sintió la necesidad de alzar la voz, de denunciar la injusticia. No importaba que la víctima fuera Ande, su exnovia. Lo que importaba era que se había cometido un error, y que alguien tenía que hacer algo al respecto. Un cruzado de la justicia, señores. Y hablando de Kerem, alguien más notó que, justo después de que estallara este escándalo de la Lia, empezó a seguir a Afsanur en Instagram. ¡Qué casualidad, eh! ¿Será una forma de disculparse por su reacción airada? ¿O será que, en realidad, le parece una chica interesante y quiere conocerla mejor? ¡Ay, el amor, el amor! Siempre tan impredecible. Y ahora volvamos con Afsanur, la reina de la autopromoción. ¡Qué chica tan inteligente! En lugar de enfadarse por la confusión, la aprovechó para darse un empujón en las redes sociales. Almohadilla LIA me confunde, un hashtag ingenioso y pegadizo que rápidamente se viralizó. Fotos divertidas, comentarios ocurrentes. Afsanur supo sacarle provecho a la situación y demostrar que tiene un gran sentido del humor. Algunos, más maliciosos, dicen que Afsanur está utilizando este incidente para escalar posiciones en el mundo del espectáculo. Que ve a Ande como una rival a vencer, y que está aprovechando cualquier oportunidad para destacar y ganarle terreno. Una ambición desmedida, dirían algunos. Pero yo prefiero verla como una mujer moderna, segura de sí misma, que sabe cómo jugar las cartas que le han tocado. Una chica que no se deja amilanar por los errores de la inteligencia artificial, ni por las reacciones de los exnovios de sus colegas. Una chica que simplemente está viviendo su vida y disfrutando de su éxito. ¡Bravo, Afsanur! Pero la historia no termina aquí. He estado investigando, y me he enterado de que la agencia de marketing responsable de la Lia está planeando una rueda de prensa para dar explicaciones sobre el incidente. Se espera que el director ejecutivo de la empresa salga a dar la cara y a pedir disculpas tanto a Ande como a Afsanur. También se espera que anuncien una serie de medidas para mejorar la precisión de la Lia y evitar que este tipo de errores se repitan en el futuro. ¿Será suficiente para calmar los ánimos? No lo sé. Lo que sí sé es que este incidente ha puesto de manifiesto una serie de cuestiones importantes sobre el uso de la inteligencia artificial en el mundo del espectáculo. ¿Hasta qué punto podemos confiar en estas tecnologías? ¿Cómo podemos garantizar que sean imparciales y objetivas? ¿Y qué responsabilidad tienen las empresas que las utilizan? Preguntas que sin duda seguirán dando de qué hablar en los próximos meses. Y por supuesto, yo estaré aquí para contárselo todo con mi toque de cariño y un poco de picante como siempre. Así que ya lo saben, mis queridos chismosos. La historia de la Lia, Kerem, Ande y Afsanur está lejos de terminar. Sigan sintonizando mi canal para no perderse ni un solo detalle. Prometo traerles las últimas novedades, los rumores más jugosos y las teorías más descabelladas. Y ahora sí, me despido por hoy. Pero no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan de todo este drama. ¿Creen que la Lia es inocente o culpable? ¿Creen que Kerem está enamorado o simplemente resentido? ¿Creen que Afsanur es una oportunista o una genia del marketing? Quiero saberlo todo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y que el drama turco los acompañe. Adiós.